Bienvenidos al Universo Secreto. Desde que apareció en Francia en 1350, su origen ha sido uno de los enigmas científicos y religiosos predilectos de creyentes y detractores. Aunque la Iglesia nunca ha declarado que la sábana santa sea el verdadero sudario de Jesucristo y, por lo tanto, la reliquia más valiosa del mundo, el Papa Francisco rezó ante ella durante su visita a la Catedral de San Juan Bautista de Turín en el año 2015. Atrae hacia el rostro y el cuerpo martirizado supuestamente de Jesús al mismo tiempo decenas de medios de comunicación de todo el mundo y decenas de miles de peregrinos cada año. Su descubridor nunca aclaró cómo se había hecho con ella, y su origen es uno de los misterios más enigmáticos de hoy día. La sábana santa es posiblemente la reliquia más estudiada de la historia y, sin embargo, sigue sin haber consenso al respecto. Vamos a hablar de uno de los misterios o los misterios de un enigma que marca la historia religiosa del mundo y de los cristianos, ¿no? Vas a hablar de los misterios de la sábana santa. Sí, de los grandes misterios de la sábana santa. La sábana santa en sí, que en sí misma es un misterio, ¿no? Uh-huh. Pero sobre todo de las revelaciones que nos aporta acerca del cuerpo que yació en esta sábana, ¿no? Esto es lo que resulta realmente inquietante y es un misterio, ¿no? Bueno, yo te digo que me acerqué a este fenómeno porque a raíz de unas investigaciones científicas que se hicieron en 1988, hubo un autor, J.J. Benítez, que publicó un libro llamado El Enviado. Yo lo leí, sería pues por allá por el año 94-95. Y bueno, pues es una historia novelada, donde en una parte te va contando la pasión de Jesucristo, pero no siguiendo el Evangelio, sino siguiendo los hallazgos de los descubrimientos científicos que se hacen a raíz del estudio de la sábana santa. Esta historia novelada, donde se va aplicando esos hallazgos al relato de la pasión y crucifixión y muerte de Jesús, a mí me impactó profundamente, ¿no? Y a partir de ahí, pues sí he seguido un poco la historia, ¿no?, de la sábana santa, que en sí misma es un misterio. Te digo, a mí me encanta. Si te parece, yo no sé si nuestros oyentes estarán al corriente. Imagino que sí, ¿no? Que la sábana santa, también conocida como el Sínode, se encuentra en una capilla de Turín, en la capilla de la sábana santa, que fue trasladada allí durante el reinado de Carlos Manuel I de Saboya, que la sábana santa perteneció a la familia Saboya hasta que fue cedida en 1983 al Papa, a la Iglesia Católica, y que, bueno, pues está ahí, ¿no? Y que ha tenido muchísimos problemas, ¿no? Y aparece realmente cuando aparece la sábana santa. Y si tenemos constancia de la autenticidad de que esta es la sábana que envolvió el cuerpo de Jesucristo. Y te digo que ahí hay una larga leyenda, ¿no? La primera constancia fehaciente de la existencia de la sábana santa data del siglo X, del 944, que es trasladada a la sábana santa a Constantinopla, y con motivo de esto se le hace una gran recepción, y el asediano de Santa Sofía, de la Basílica de Santa Sofía, que era Gregorio Refrendario, pronunció un sermón laudatorio, ¿no?, dando gracias a Dios, ¿no?, por la llegada de la sábana. Entonces, ahí ya tenemos la constancia fehaciente, ¿no? Y sabemos que permanece en Constantinopla, por referencias, por ejemplo, de algunos cruzados que la mencionan, como por ejemplo Robert de Clary en el año 1203. Pero desaparece de Constantinopla. En el año 1205 hay un asalto a la ciudad, y hay una queja de otro cruzado, que es Teodoro Ángeles, ¿no?, protestando, y esto fíjate que es un dato muy curioso, yo me quedo con esto, ¿no? Protestando ante el Papa Inocencio III, del asalto a la ciudad por parte de tropas pontificales o papales o cristianas, ¿no? En este caso, él habla de gente de Florencia
florentinos, ¿no? y franceses, ¿no? Y fíjate que es muy curioso porque los acusa, perdón, a los venecianos y florentinos los acusa de haberse llevado el oro, la plata y las joyas, mientras que los franceses se llevaron las reliquias. Y subrayo esto porque es una carta muy interesante, porque efectivamente cuando vuelve a aparecer la sábana santa, lo hace en Francia. Y lo hace en Francia 2 siglos más tarde. ¿Qué ocurrió en este intervalo? Pues no lo sabemos, ¿no? La carta de Teodoro Ángelos la sitúa en Atenas en aquella época. Y algunas teorías dicen que fue protegida no por los cruzados, sino por los templarios, ¿no? Y que efectivamente los templarios nos consta que cuando cae el temple y son citados y son juzgados en París, el tesoro, o lo que quedaba del tesoro del temple es llevado a París, ¿no? La orden es disuelta en el año, me parece que era, si mal no recuerdo, el 1314, y fíjate por dónde la primera noticia de la exhibición de la sábana santa se produce en 1357 en Francia, ¿no? En la ciudad de Lirey. Entonces ya ahí lo situamos en Francia, ¿no? Después, ¿cómo llega de Francia? Ya ahí tenemos una constancia fehaciente de que la sábana que se halla actualmente en Turín estaba físicamente en 1357 en Francia, ¿no? Y a partir de ahí sí que está acreditado el itinerario de la sábana santa hasta llegar a Turín. Esto sí que está acreditado con muchas vicisitudes, porque nunca ha sido reconocida como la auténtica sábana santa, ni siquiera por la Iglesia Católica, a pesar de los pesares, ¿no? Y hay mucho que hablar ahí, ¿no? Cuando se exhibe en 1357 en Francia, hay un obispo que es Pierre d'Arcy, que denuncia ante el Papa la exhibición y la veneración de la sábana santa. Entonces el Papa prohíbe la veneración. Y tenemos que esperar unos siglos hasta que más o menos se le otorga ¿cómo te diría yo?, la categoría, no ya de reliquia, sino de representación, que esto lo hace el antipapa Clemente VII, ¿no? Hacia 1339 accede al papado, ya a finales del siglo XIV, reconoce que puede venerarse la sábana santa, pero siempre declarando que es una imagen de Jesucristo, no que sea el auténtico sudario. Fíjate qué cosa más interesante. Bueno, pues a partir de ahí, los análisis que se realizan, hay un descubrimiento que yo creo que es crítico, que tiene una fecha muy española, 1898, ¿no? La pérdida de Cuba y Filipinas y todo esto, ¿no? En que, bueno, se permite fotografiar la sábana santa, y hay un fotógrafo aficionado que es Secondo Pía, que saca una foto y se da cuenta de que lo que está observando en el negativo de la foto es el positivo de la figura. Es decir, que la representación, imagen que hay en la sábana santa es un negativo. Y esto es uno de los grandes misterios, ¿no?, que rodean la sábana. ¿Cómo esta impregnación del negativo? No lo sabemos. Pero si te parece vamos a describir, porque la historia es muy apasionante, tiene mucho, ¿cómo te diría yo?, mucho que discutir, y se discute mucho, ¿no? Y hay detractores, hay defensores de la autenticidad de la sábana santa en base a este proceso y este viaje. Pero vámonos a lo que realmente representa, o la representación que existe en la sábana santa. Ahí lo que tenemos es la representación, la imagen de un hombre, de un varón. El lienzo mide 436 centímetros de largo por 110 de ancho, es decir que pensemos que son 4,36 metros. El cuerpo se deposita sobre una parte del lienzo y después, como si fuera un libro, la segunda parte del lienzo se vuelca sobre el difunto. Con lo cual se quedaría, digamos, como las tapas de un libro cerrando en la hoja lo que sería el cadáver. Es muy interesante el material de que está hecha la sábana santa, porque está hecha de lino, pero el lino tejido de una forma muy peculiar, que es en forma de espina de pez, una técnica que se llama orillo, y que era propia de Palestina en el siglo I. De hecho, se constata en excavaciones en algunas
tumbas halladas del siglo I, en el Palacio de Verano de Herodes, en Masada, que este tejido, efectivamente, en esta época es el que se utiliza, ¿no? Otra cosa muy interesante es, cómo encontramos a un crucificado envuelto en lino, porque esto no es frecuente. Los crucificados, sabes tú que eran, personas condenadas, criminales, y normalmente lo que se hacía era, los romanos, la costumbre romana, era mantener el cuerpo como exhibición de, digamos, de castigo o de prevención, ¿no? Ejemplarizante, para que los demás escarmentaran, ¿no?, en el tormento. Sin embargo, normalmente cuando eran desclavados o bajados, ¿no?, eran arrojados a fosas comunes, no tenían un enterramiento así propio. Nos dice el Evangelio que los discípulos de Jesús reclaman el cuerpo de Jesús y que Poncio Pilato se lo concede, ¿no?, y le concede el privilegio de poder enterrar a Jesús. Pues aquí tenemos algo extraordinario, ¿no?, el que un crucificado sea envuelto en lino y ungido, como ya veremos más adelante, por los restos que se han hallado en la propia Sábana Santa, ¿no? Pues esto ya por sí es algo extraordinario. Vamos a ir sumando datos, ¿no? Porque fíjate que esto que hemos explicado del tejido de lino en forma de espina de pez, orillo, que es propio del siglo I, contradice completamente la posibilidad de datación por carbono 14 que se hizo en 1988 y que situaba la edad de la sábana en torno al siglo XIII. Pues en el siglo XIII, en la Edad Media, no se utilizaba el lino en el enterramiento y mucho menos se conocía esta forma de tejido del siglo I. Luego ahí ya empiezan las contradicciones y empiezan las dudas. Bueno, la representación que tenemos ahí es de un varón que medía 1,78, que tenía entre 30 y 40 años y que pesaba 79 kilos de peso. Es decir, que coincide plenamente con la imagen que nos traslada el Evangelio. Fue flagelado en los dos costados y además por dos personas diferentes. Fíjate que hay una cosa muy interesante. Cuentan incluso el número de heridas del cadáver. 720 heridas. Le infligieron 120 latigazos y utilizaron para ello un flagelo de 6 cuerdas terminadas en un objeto punzante. De esto tomó muy buena nota, también por las marcas de sangre. Se constata que llevó un casco o una corona de espinas, porque las manchas de sangre chorrean por el cuello y por el cuero cabelludo, ¿no? También se constata, fíjate, que llevó un gran peso sobre el hombro izquierdo, lo que ratifica, ¿no?, la historia de la subida al Calvario llevando la cruz a cuestas. Y además se aprecian heridas en las rodillas, lo que ratificaría también las 3 caídas famosas del Evangelio, ¿no? Una de ellas que le ayuda a José de Arimatea, ¿no?, a levantar la cruz. Y además se aprecian, en contra de la iconografía clásica católica, ¿no?, se aprecian que los clavos, en lugar de estar atravesando las manos, están atravesando las muñecas. Lo cual parece que era práctica habitual, ¿no?, porque si tú clavas a alguien de las manos, no hay hueso que impida el desgarro de la piel. Es decir, que imagina 80 kilos colgados de las manos, rasgarían la piel y se acabaría desclavándose la mano. Pero si lo clavas en las muñecas, serían los huesos de la muñeca los que impedirían el que se desgarrara la piel y acabara desclavándose. Hemos de decir también que la técnica de crucifixión es un suplicio, es una tortura, en que el condenado muere entre tremendos dolores y estertores por asfixia. Esto poca gente quizá lo sepa, ¿no? Es una tortura terrible en el que, por la posición que adoptas, la fuerza que debe realizar el esternón para inhalar aire y poder respirar se hace cada vez más insoportable hasta que llega un momento de parálisis del músculo del esternón y por tanto se provoca la asfixia. Con lo cual, la lanzada que se le da a Jesucristo en la cruz, no es un acto de crueldad, como yo había entendido desde mi infancia, ¿no?, sino que es todo lo contrario, es un acto de piedad
para acelerar la muerte, ¿no? Para impedir que siga el sufrimiento. Bueno, pues esto es lo que hay en la sábana. Bueno, a partir de ahí empiezan las grandes incógnitas, Juan Carlos. Y las grandes incógnitas es cómo se ha dibujado esa imagen en la sábana. Ahí es donde esa pienso yo es la gran pregunta, ¿no? Esa es la gran pregunta, porque lo que sí nos dicen los estudios que se han realizado, por ejemplo, es que la imagen no se ha reproducido por contornos definidos, es decir, no está dibujada. Tampoco se encuentra ningún rastro de pintura en la sábana. Con lo cual, si no ha sido dibujada, ¿qué ha impregnado esa imagen en la sábana? Lo más parecido en técnica pictórica que se puede aproximar es la técnica que utilizaba Leonardo da Vinci, que se llama el esfumato, ¿no? De hecho, algunos estudiosos es la transición de formas sin definir contornos. Esto es lo que hace Leonardo da Vinci. Pero claro, Leonardo da Vinci es un siglo posterior a la datación más optimista, ¿no? de los estudios científicos realizados. Con lo cual, yo no, y aparte, si no existe rastro de pintura ni de pincelada, debemos descartar que esto esté dibujado, ¿no? ¿Qué puede haber dibujado esto? Bueno, pues los estudios científicos que más se han aproximado a esta pigmentación amarillenta, fíjense una cosa muy curiosa, ¿no? La imagen se produce por una pigmentación amarillenta que solo afecta a la superficie del tejido, no lo atraviesa. Es como cuando hacemos una tostada, ¿no? que solo se tuesta la parte que está expuesta al calor, ¿no? Pero la otra parte, si no la expuesta al calor, no se tuesta, ¿no? Pues igual, ¿no? Solo la superficie de la sábana. A diferencia de las manchas de sangre que sí existen en la sábana, que esas sí atraviesan el tejido completo. Fíjate qué cosa más curiosa, ¿no? Y además, otro dato más curioso, la impregnación de la imagen es más intensa en el rostro que en el resto del cuerpo. Vamos sumando detalles, ¿no? Bueno, pues ni que decir tiene pues que muchos han intentado reproducir una técnica de imagen que se aproxime a lo que aparece en la Sábana Santa. Y quizá lo más aproximado ha sido, bueno, pues el dibujo a través de un láser con radiación ultravioleta. Pero claro, no cabe pensar que en el siglo XIII, XIV hubiera posibilidad de usar un láser de radiación ultravioleta, ¿no? Esto es absolutamente impensable, ¿no? Por lo menos a nivel terrenal. No, a nivel terrenal, pero aparte, independientemente de esto, ¿no? Tú puedes producir un punto con esa pigmentación amarillenta que aparece en la Sábana Santa, pero elaborar una figura, y además, y esto es muy interesante, tridimensional. No existe todavía a día de hoy, una técnica que pueda reproducirla. Luego, en sí misma, ya la propia imagen es un misterio que no podemos resolver, ¿no? Claro, a esto vamos a sumar, bueno, antes de dar la campanada final, Juan Carlos, que quiero dar la campanada final. ¿Qué más observamos? Observamos que el cuerpo, por ejemplo, tiene restos de mirra y aloe, que eran los ungüentos, ¿no?, que utilizaban para enterrar a los muertos en Oriente Medio. Pero además una cosa muy, muy, muy interesante, y es que descubren polen de 58 plantas en la sábana. 58 plantas, de las cuales 38 de ellas no son europeas y 17 de ellas son específicas de Jerusalén. ¿Cómo se puede falsificar esto? Es muy difícil, seguro. Eso, bueno, yo no es que sea muy difícil, sino que además estaríamos otorgándole la razón, o al menos un alto grado de verosimilitud, a la historia del periplo, del itinerario que la tradición otorga a la Sábana Santa, ¿no? De cómo, en principio, pues es trasladada a instancia de un rey, que es el rey Abdaro de Armenia, en el siglo I, de ahí es trasladada a Constantinopla, pues ahí tenemos Jerusalén, Armenia, Constantinopla, Francia, Italia, y a través de todo esto,
podemos, digamos, rastrear por el polen los sitios donde ha estado. Es que es algo increíble, ¿no? Y hay quien lo ha hecho. También sabemos que, por ejemplo, la sangre del difunto era AB positivo y que presenta, y esto no se puede tampoco falsificar, ni puede ser obra de un pintor. Se han detectado en estas manchas de sangre altas dosis de bilirrubina, que la segrega el cuerpo en estados de límite, ¿no?, de sufrimiento, lo que se corresponde con una persona que ha sido torturada, ¿no? Es decir, no se ha podido reproducir la técnica, ni muchísimo menos podemos explicar cómo se ha realizado. Pero bueno, te dejo la traca para el final, ¿no? Bueno, la única explicación plausible es que hubiera una irradiación de energía desde el propio cuerpo hacia el exterior. ¿De qué tipo? No lo sabemos, en absoluto. Pero hay otra cosa aún más, yo no sé si decirte grave, preocupante, misteriosa. Perdóname, José Carlos, y radiación que tú dices es lo que daría sentido o explicación a la impregnación de la sábana, ¿no? Efectivamente, efectivamente. Esta irradiación de energía, ¿de qué tipo? No lo sabemos. Pero cuidado, porque ya en otros programas tú y yo hemos hablado de que no solo somos materia, sino también energía. Y no hace mucho, además. Y no hace mucho, correcto. Entonces, estamos dentro de lo que ahora nos están mostrando determinados estudios científicos y la física cuántica. Y que, bueno, no somos solo materia, sino también energía. Aquí podríamos también mencionar, perdóname que te interrumpa, que no tiene nada que ver con el tema que estás hablando, la combustión espontánea humana. Sí, pero ahí produciría una quemazón por calor, que no tiene nada que ver con lo que estamos observando. Sí, pero esta combustión humana se produce a través de un aumento de temperatura bestial del cuerpo que no se sabe de dónde proviene, por lo tanto energía también, que es donde yo quería llegar. Ah, vale, ya, entiendo. Pero no es el caso que nos ocupa ahora, sino que es totalmente distinto. Bueno, es totalmente distinto, aunque tenga el mismo principio o el mismo posible principio, que hay muchas cosas que desconocemos y ante las que tenemos que reconocer humildemente que aún no estamos preparados para comprender. Bueno, la traca final, en definitiva, era que solo se puede producir a través de una irradiación de energía, que ahí casaríamos con esa gran luz, ¿no?, que se habla de la resurrección. Bien, pero además, durante un instante en el que el cuerpo está levitando. ¿Cómo te quedas? Claro, y dice, bueno, ¿y esto quién estaba allí para afirmarlo? ¿Esto quién estaba allí para afirmarlo? De todas las maneras solemos buscar explicaciones que den sentido a muchas cosas que conocemos, ¿no? Ajá. Bueno, yo te digo, la explicación que se da para esta afirmación tan rotunda es bastante sencilla y que se basa en la física newtoniana o la física tradicional. Me explico, cuando morimos, el corazón deja de latir, la sangre deja de circular. Esto es así, ¿no? Cuando tú depositas un cuerpo inerte, igual que si coges un globo lleno de agua, ¿no?, y lo pones en una superficie plana, ¿qué ocurre? Que el peso del cuerpo produce un aplastamiento en la base. Exactamente igual ocurre en el cuerpo, ¿no? Si tú depositas un cuerpo inerte sobre una superficie dura, como puede ser una losa de mármol, se produce un aplastamiento por el peso. Con lo cual, digamos que el contorno de la parte que está en contacto con la zona dura se achata, se aplana y se ensancha, ¿no? Pues esto es justamente lo que no ocurre en el cuerpo que aparece representado en la sábana. No hay aplastamiento, es decir, eso justificaría que estuviera levitando, ¿no? Correcto. La única explicación física plausible para eso es que el cuerpo no estuviera apoyado y estuviera levitando en el momento en que se produce la irradiación de energía. Bueno, la datación que se nos ha dado del siglo XIII por parte de las tres universidades o escuelas que la han investigado, una politécnica de Zúrich, la Universidad de Oxford y una Universidad de Arizona,
han sido discutidas por Raymond Rogers, porque él habla de que entre los restos, primero que hubo muy poco tejido de prueba, y segundo que entre los restos aparecían fibras de algodón que no son originarias de la tela, no son propias de la tela original, que ya hemos dicho que es de lino, y él lo atribuye pues a que hubo un incendio que afectó a la sábana, me parece que fue en 1532, y parte de la sábana fue reparada por las monjas clarisas, ¿no? Entonces, bueno, pues en esa reparación puede encontrarse la justificación de que, bueno, no lo sé, esto ya queda dentro de... Lo que sí veo, vamos, dentro de las hipótesis, porque esto es fabuloso, ¿no? Aquí está para escribir libros y libros, ¿no? Estamos hablando de leyendas maravillosas. Quien sí sacó muy buen partido de todo lo que estamos hablando fue Mel Gibson en la película de La Pasión. Muy buena. Que ahí él se basó precisamente en los descubrimientos de la Sábana Santa para elaborar una pasión ajustada a lo que estamos hablando. Pero hasta detalles nimios que son propios de la anatomía forense, como que en una de las caídas de Jesucristo, uno de los soldados romanos, para obligarlo a levantarse, lo agarra de la barba y le tira hacia arriba, arrancándole un mechón de la barba, ¿no? Y esto aparece en la película de Mel Gibson, ¿no? Qué cosa maravilla. También aparecen los látigos estos de 6 colas con las puntas metálicas, que es una de las escenas más terribles de la película, ¿no? Que tú sabes que además, rodando la película, le pusieron una tabla al actor, a Jim Caviezel, en la espalda, y en algunas se escapó algún flagelo y lo hirió en la espalda. Sí. Fue una cosa increíble, ¿no? Y fue además muy protestada la película por la comunidad judía, porque se le acusa a mí como película, claro, es claro que es casi salvaje, pero a mí la película está muy bien hecha. Claro, la película está fantástica, vamos, es una gran película. Pero bueno. El que no la haya visto que la vea, y el que tenga sensibilidad, pues que la vea con cierto reparo. Sí, porque muchas veces vemos la imaginería de Semana Santa, vemos los pasos, nos quedamos en la representación artística y estamos tan acostumbrados a la religión cristiana, al catolicismo, que vemos a una persona en la cruz y no somos conscientes de lo que estamos viendo. Estamos viendo una persona en un potro de tortura, en definitiva, ¿no? Que está en un momento agónico. Después sublimar la muerte, porque es la promesa de la resurrección y la vida eterna, y la entrega del Cordero por amor. Y todo esto, pues es algo que se racionaliza, ¿no? Uh-huh. Pero es muy duro, muy duro. Hay una novela de Pears Book, se llama Bambú, donde un coreano está siendo catequizado porque quiere casarse con una cristiana, y le dice el coreano al sacerdote jesuita con quien da catequesis, ¿no? Dice, no entiendo que adoréis a un Dios tan cruel, ¿no? Tengáis una religión tan cruel, ¿no? Y dice, ¿cruel? ¿Cruel por qué? Dice, ¿cómo? Vamos a ver, tú piensas ahora en el budismo y ves a una persona sonriente con la barriga llena, feliz, ¿verdad? Y piensas ahora de pronto, desde la perspectiva oriental, en un crucifijo, en un señor que está en un potro de tortura, crucificado y en posición agónica, ¿y cómo entiendes eso? Uh-huh. Eso lo entendió muy bien Antonio Machado en su poema de la Saeta, ¿no? Cuando dice, no quiero al Jesús del madero, sino al que anduvo en la mar, ¿no? La adoración a la resurrección, que es la promesa no la evidencia de la vida eterna, ¿no? Y ahí está muy bien, ¿no? Pero bueno, esto da para mucho, ¿no? Bueno, pues ya yo doy por hecho que José Carlos Aranda Aguilar cree en la Sábana Santa, ¿no? Yo sí creo en la Sábana Santa porque hay demasiadas evidencias que no tienen otra explicación plausible, como cosas tan sencillas, ¿no? Como la forma de tejer el lino. Hay cosas que son difícilmente falsificables si no se tiene un conocimiento que yo dudo muchísimo
que se tuviera en el siglo XIII, en el siglo XII, siglo XIII, ¿no? Sobre las fórmulas de enterramiento, aparte de las monedas que aparecen en los ojos del cadáver, ¿no? Y luego, claro, si es una falsificación muy buena. Muy buena, no. Es que yo dudo que hubiera conocimientos en la época para poder reproducir esto. Ten en cuenta que la Edad Media es una época de oscurantismo, en la caída del Imperio Romano hay una recesión de todo lo que es el conocimiento y tenemos que esperar, tú fíjate, tenemos que esperar al Califato de Córdoba para que los libros griegos sean traducidos y penetren a través de Córdoba a la tradición cristiana de los reinos del norte. Entonces, presumir, el Renacimiento no ha llegado. Quiero decir, que el Renacimiento es el retomar el conocimiento y la sabiduría clásica grecorromana, y esto no llega hasta el siglo XIII-XIV. Presumir que hay en este momento conocimiento suficiente como para hacer esto, yo no lo veo posible, sencillamente. Es mucho también aventurar esa presunción, ¿no? José Carlos, ha sido un enorme placer, como siempre, tenerte en nuestro programa. Muy agradecido por habernos traído los misterios de la Sábana Santa, que yo por lo menos muchos de ellos los desconocía, quizás por la torpeza de no haber querido leer más sobre ello. Un fuerte abrazo y espero que la semana que viene traigas otro tema, cuando menos, tan interesante como el de hoy. Un fuerte abrazo a todos vosotros. Muchísimas gracias.